Colaboración en radio de Luis Soriano, enfoque de derechos humanos, diferencia entre gestionar y Los proteger. derechos humanos, en Informe 907. 11 minutos nos separan de las 8 de la mañana y saludo a Luis Soriano con Derechos Humanos. Luis, ¿cómo te va? Buena mañana. Hola, Toño, muy buenos días. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Acá estamos pendientes y presentes. Muchísimas gracias. Y además, miércoles 25, día naranja, ¿no? Así es, día naranja, hay que andar con chaleco, chamarra, pulsera o algo, pues Algún para ser distintivo, solidarios. sin duda, Algo naranja, sin duda. ¿no? Tu espacio, Luis, te Gracias, escuchamos. Toño. Mira, ¿qué te parece que hablemos el día de hoy de algo que de repente hemos identificado en todo el país, en toda Latinoamérica, que es la aplicación de las políticas públicas o las acciones de gobierno en donde no se aplica el enfoque de derechos humanos? ¿Te parece que hablemos precisamente de lo que significa ampliar el enfoque de derechos humanos y aplicarlo a las políticas públicas que existen o que deben de existir? Adelante, te escuchamos. Mira, hablar de generación y aplicación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, pues es hablar de un derecho, de un mundo diverso, complejo, donde se requieren no solo conocimientos académicos o legitimidad en la lucha social, se requiere de experiencia administrativa. También no basta dicha experiencia y se requiere de esta sensibilidad que te da el haber caminado la calle, de ser parte de las mayorías vulneradas o minorías sectorizadas, de sentir la impotencia del ser humano frente a la fuerza del Estado, por sentir lo imposible que es actuar en congruencia cuando desde el privilegio, desde el escritorio o desde el salón de escuela o la academia se puede saber, pero no sentir o no desde la lucha social que se siente realmente. Pero no se debe saber qué o cómo hacerlo. El enfoque tampoco debe surgir solo desde el sentimiento emocional o emoción victimal, Toño. Pero ¿qué objetivo tiene el enfoque de derechos humanos? El enfoque de derechos humanos, denominado EBDH, es una concepción de la ONU, no es un invento mío. Es la definición donde se ubican precisamente los conceptos universales como lo es el respeto, la protección, la precaución de los derechos humanos, que sean fundamento. Todo esto construyendo herramientas que nos permitan lograr el objetivo final, que es el desarrollo humano sostenible. Este enfoque es uno de los 7 enfoques transversales que existen, entendiendo que los otros 7 son enfoque inclusive o de atención de la diversidad, enfoque intercultural, enfoque de igualdad de género, enfoque ambiental, enfoque de orientación al bien común, enfoque de búsqueda de la excelencia. Estos son 7 enfoques que tendrían que estar en casi todos los proyectos y acciones a realizar desde el sector público. Y aquí es donde alzo la voz y manifiesto que no solamente existe el enfoque de igualdad de género, que es donde se tiene hoy la vista enfocada en el tema de las políticas públicas. Existen 7 enfoques y se tienen que tomar en cuenta los 7 enfoques para provocar la inclusión de todas y de todas las personas. Regresando a este enfoque de derechos humanos y tratándose precisamente de derechos humanos, es fundamental entender que sus principios son armónicos a los derechos humanos, es decir, universales, indivisibilidad, igualdad y no discriminación, sumándole lo que la participación social, rendición de cuentas, todo buscando que se dé la cooperación de las Naciones Unidas para el desarrollo y centrarse en las capacidades de los titulares de derecho. ¿Cómo hemos de visualizar esto? Es como nos va a ayudar a determinar quiénes tienen derecho y generar las hechuras de qué libertades y derechos tienen las personas en virtud de las normas internacionales de derechos humanos. Este enfoque, los esfuerzos van enfocados a la población con mayor marginación, exclusión, discriminación y que han sido más lastimados.
El enfoque a menudo requiere un análisis de las normas de género y de las diferentes formas de discriminación y de desequilibrio. Evidentemente lo que se busca es llegar a los segmentos más marginados de la población. Por eso es tan necesario que busquemos construir también con los diversos enfoques anticipados, como lo mencioné. No solo se enfoca en los resultados, Toño, sino también cómo se llega a ellos. Es fundamental el camino que se va a recorrer como lo que ya se recorrió. En sí el proceso, procedimientos aplicados deben dignificar los derechos humanos de las personas y no pensar que el fin justifica los medios, pues aquella situación pues, terminaría siendo un enfoque diverso al que se debe de aplicar. Antes mencionábamos que este enfoque ha sido desarrollado por Naciones Unidas. La pregunta es, ¿qué tanto realmente es aplicable en el modelo global? O sea, en todos lados, en todo el mundo y ya en lo particular. ¿Qué tanto nos pueda beneficiar al país o realmente tenga empatía desde lo local? Para empezar hay que entender que es un modelo que surgió en el mundo y tiene a 195 países reconocidos y 9 no reconocidos, donde América tiene a 35 países, donde se encuentran 2 de los países más ricos del mundo en el continente y 2 países distintos son los más poblados, donde tenemos a 15 países por debajo de la línea de pobreza. Y entonces se vuelve extremadamente diverso. México tiene en promedio el 43.9% de la población viviendo bajo la línea de pobreza. Sumemos a esto que en nuestro país existen pues 2.446 municipios que son la división administrativa de las 31 entidades federativas. Y Puebla pues tenemos 217 municipios, 657 juntas auxiliares y somos una población mundial de más de 8.000 millones de personas al arranque del 2024, o sea, en total. Pues cada persona, cada barrio, cada colonia representa de manera diferente una forma de vida diversa. Y entonces es imposible que un solo modelo nos pueda permitir construir este modelo que se construyó desde la ONU. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que actuar desde lo local, Toño. Tenemos que construir rutas en donde desde el barrio, desde la colonia, se tienen que construir estos procesos. La construcción tiene que ser armónica a las tradiciones que se tienen en el barrio, por ejemplo. El tema, y me parece que es fundamental, es el proceso de la descolonización a efecto de recobrar nuestra soberanía y volvernos sujetos de derechos. Tenemos que construir, evidentemente, y esto es lo que siempre hemos luchado, hemos hablado aquí en este espacio, es la creación de los sistemas locales, estatales y nacionales de derechos humanos y la municipalización de los derechos humanos. La armonización y la dignidad, pues también es fundamental. ¿Por qué? Pues porque no puede haber distinción de raza, sexo, idioma, religión. Tenemos que pensar no solo en actuar para resolver al individuo, sino pensar desde el individuo para resolver lo colectivo. No podemos quedarnos en lo que originalmente eran los derechos humanos, que son individuales y que solamente atienden al individuo, sino se tienen que ver desde la tercera generación, que es precisamente buscar atenderlos desde la colectividad. ¿Qué tenemos que buscar? Tenemos que provocar que se logre la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición en beneficio del agraviado o de la víctima, pero también a favor del colectivo, Toño. O sea, tenemos que romper y dejar de pensar que se tiene que atender al individuo, sino que se tiene que atender al individuo, pero en beneficio de lo colectivo. El colectivo tiene que también beneficiarse de las acciones que se lleguen a realizar, porque en conjunto es como se puede llegar a generar comunidad. ¿Cómo ves, Toño? A ver, la pregunta es, ¿hay que obligar al Estado a ejecutarlos, a respetar los derechos, a protegerlos y a realizarlos? ¿O el sentido común? Híjole, no, es que el sentido común, pues mira, seamos honestos, en la administración de Luis Miguel Barbosa, el mundo de los derechos humanos desapareció, no existió. No existió la Subsecretaría de Derechos Humanos y Prevención del Delito. Quienes encabezaban estos esfuerzos,
por decirlo de una forma, pues no tenían conocimiento y eran puras ocurrencias. Lo más grande que se les ocurrió hacer fue un mega evento que ni siquiera participó realmente la subsecretaría. Fuera de eso no se hizo nada, no hubo enfoque de nada. Yo creo que no es un tema de ocurrencias, es un tema de capacidad, de saber qué hacer, cómo actuar, cómo operar, y desde ahí se tiene que construir. ¿Sabes cuál es el problema de esto, Toño? Es el retroceso. Cuando inició la administración de Luis Miguel Barbosa, se iba avanzando en materia de derechos humanos y estábamos muy retrasados, pero íbamos avanzando. Se creó la Comisión de Víctimas, de búsqueda, otras acciones, y el problema es que durante el periodo de Barbosa no solamente nos atrasamos, sino hubo retrocesos. La atención a defensores y periodistas fue nula, se mantuvo un esquema, un protocolo de linchamientos durante toda la administración, cuando el protocolo se había actualizado en el 2019 y no se volvió a actualizar hasta el año pasado o a finales del año antepasado. O sea, sí es un tema delicado, Toño, y el enfoque de derechos humanos, pues tiene la obligación el Estado de tenerlo que aplicar, por lo menos en los temas de derechos humanos. Ya en los demás temas, pues depende mucho de la voluntad y el enfoque que cada gobernante tiene, ¿no? Perfecto. Mi querido Luis, te agradezco. ¿Dónde te vemos y leemos? En mis redes sociales, Luis Soriano BC, ahí me pueden encontrar y pues ahí estamos a la orden, pendientes y presentes. Perfecto, muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias, abrazo fuerte. Adiós, Luis Soriano con Derechos Humanos. Así las cosas. Corte, las 8, regreso.